¿Para qué realmente vino Jesús al mundo? La semana pasada hablamos de que Jesús no vino a condenar el mundo. Hoy vamos a hablar exactamente de a qué vino Jesús al mundo, cuál es el propósito por el cual nació. Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar juntos aquí de nuevo estudiando la palabra de Dios y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra América Latina, como hacemos cada jueves. Y bueno, por todos lados usted ve que ya están comenzando las celebraciones de Navidad, aunque sabemos que Jesús no vino en diciembre. De todas formas, la cristianidad tradicionalmente ha celebrado el nacimiento de Jesús en estas fechas. Yo quiero concentrarme en esta hora hablando de las cosas que verdaderamente tienen importancia y estamos hablando del propósito por el cual Jesús vino. Y usted ve todo tipo de ideas, todo tipo de filosofías y mucha gente ni sabe exactamente qué es lo que está sucediendo cuando se celebra el nacimiento de Jesús. Yo quiero decirle a usted exactamente qué es lo que dice la Biblia, específicamente para qué vino Jesús y cómo esto le afecta a usted de alguna manera. Entonces le voy a pedir que usted abra conmigo ahí su Biblia y vamos a comenzar por Timoteo, capítulo, venga aquí, Timoteo, capítulo 1 y dice el verso 15. Y esto está muy claro. Dicho sea de paso, todo lo que estoy enseñando hoy está en la guía de estudio, usted puede descargarla, es totalmente gratis. Ahí le voy a dejar el enlace en la descripción. Dice el texto, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, aquí dice al mundo, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es Pablo hablando, y qué humildad, dicho sea de paso. Dice el texto claramente que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Escríbalo ahí, para salvar. Y le voy a decir algunas cosas que la Biblia dice explícitamente para las cuales Jesús vino al mundo. Y esta es una de ellas. Vino a salvar a los pecadores. En la semana pasada estudiamos, y si usted no estaba con nosotros la semana pasada, yo le insto a que cuando yo termine hoy aquí, usted se vaya y vea el estudio bíblico anterior, porque todo es parte de lo mismo. Yo estuve hablando la semana pasada de que en capítulo 3 de Juan, que no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo. Dice, no vino a condenar al mundo. Y yo le expliqué la semana pasada en qué consiste el don de no condenación. Él no vino a condenar al mundo y le expliqué a usted que quienes están condenados ya fueron condenados desde antes, como lo dice el texto, y le explicamos lo que significa eso y hablamos de elección. Hoy nos estamos concentrando en no para lo que no vino, sino para lo que vino. Vino primeramente a salvar a los pecadores. Ese es el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra, a salvar a los pecadores. ¿Sí? Si usted viene conmigo a Juan capítulo 3 y vamos a ir al versículo 5, aquí lo tengo en pantalla, Juan capítulo 3, dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para, diga otra vez, para, aquí le está diciendo para qué vino, como el versículo que leímos anteriormente. Apareció para quitar nuestros pecados. Y este es específicamente, posiblemente el más importante, o la más importante comisión, la más importante misión por la que Jesús vino al mundo: quitar nuestros pecados. No dice cubrirlos, no dice taparlos, dice quitarlos. Yo le voy a hablar hoy de lo que significa quitar pecados. Sí, en el antiguo sistema ceremonial, en el antiguo pacto, usted se da cuenta que el sacerdote una vez al año ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Esto consistía en animales, sacrificios animales, como dice ahí en Hebreos. Ofrecía sacrificios, derramaba la sangre de ese animal que era imperfecto, pero era un tipo de la sangre que Cristo iba a derramar
a derramar más adelante. En otras palabras, en el sacrificio antiguo nosotros vemos una tipología, vemos una sombra de algo que se iba a cumplir después. Y usted ve que el sumo sacerdote una vez al año ofrecía el sacrificio y había derramamiento de sangre, porque la Biblia dice que si no hay derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y ahí es donde yo tengo problemas con el judaísmo moderno, porque ellos tienen una religión donde no hay sacrificios. O sea, ellos no creen en el sacrificio de Cristo o la sangre que derramó Cristo, que es el Cordero perfecto y sin mancha. Ellos no creen eso, pero tampoco están practicando el judaísmo o la ley de Moisés de la manera correcta o las ceremonias de la manera correcta, porque no tienen sacrificio. Es un judaísmo sin sacrificio. Hoy en día esto se conoce como un judaísmo rabínico, que comenzó después de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando terminaron ahí todos los sacrificios y las ceremonias en el año 70 después de Cristo. Pero, yendo al texto, el sacerdote no podía quitar los pecados del pueblo. El sacerdote podía cubrir los pecados del pueblo por medio del derramamiento de la sangre, los cubría por un año. O sea, al año siguiente tenía que otra vez subir, entrar en el lugar santísimo, tenían que ofrecer sacrificio otra vez, y el sacerdote, el sumo sacerdote, que era una persona, entraba y ofrecía por el pueblo. ¿Qué sucede? Ahí en el tabernáculo, mejor dicho, en el tabernáculo. Ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Al lugar santísimo solamente podía entrar este sumo sacerdote. Y si tenía algún pecado en su vida, algo malo, bueno, lo sacaban, se moría en el instante. Las campanitas que tenían en el borde de su ropaje, de su manto, dejaban de sonar y se daban cuenta que estaba muerto. Entonces con una cuerda lo alaban porque nadie más podía entrar ahí adentro. Esa es la manera en que en sombras y tipos se apuntaba a lo que habría de venir, ese sacrificio, ese derramamiento de sangre de un cordero que no era perfecto, ¿verdad? Cuando viene Cristo, y eso lo voy a leer en Hebreos, que es ofrecido como el perfecto sacrificio, un cordero sin mancha, la realidad misma de las cosas, no un símbolo, la realidad misma de las cosas. Cuando Jesús es ofrecido, el pecado no es cubierto por un año, sino es quitado de una vez y para siempre. Diga conmigo, quitado. Cuando usted viene a Cristo, que usted nace de nuevo, su pecado es quitado, no es tapado por un tiempo y usted tiene que regresar y arrepentirse otra vez y arrepentirse otra vez. Hay iglesias que todos los domingos la gente pasa frente y se arrepiente de sus pecados, o en la iglesia de Roma vienen y confiesan su pecado cada día antes de tomar la comunión, digamos, y luego vuelven otra vez, porque ellos no creen que este sacrificio es lo suficiente y para siempre. Pero el texto nos enseña a nosotros que es un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Entonces aquí dice Juan, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. No es solamente Pablo quien dice esto, también Juan, también Pedro lo dice, para quitar. Diga conmigo, quitar. En otras palabras, por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, el pecado es quitado, no es cubierto temporalmente, es quitado perpetuamente. Dios no se acuerda más de tus pecados, de tus rebeliones. Él las olvida, las echó en el fondo de la mar y no se acuerda más, dice el texto. Sí, no se acordará. Dice, no me acordaré más. Dios no se acuerda de tus iniquidades, de tus pecados, de tus rebeliones. No se acuerda. Por un misterio de su soberanía, Dios, que todo lo sabe, decide olvidar algo. Eso es un misterio bien tremendo, pero el texto dice que sí, que Él olvida su pecado. Su pecado está olvidado, amado. Usted no tiene que seguir arrepintiéndose por lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. El sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente para quitarlo de una vez y por todas. ¿Se acuerda de Juan el Bautista que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí, o sea, Juan estaba profetizando que el trabajo de Jesús era venir a quitar el pecado. Quiere decir que el pecado ha sido quitado. ¿Me está viendo acá? Hay un resto, una rezaga de pecado que queda en su carne, como dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí. Dice, esto es en mi carne, porque el querer hacer lo bueno está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está diciendo que ese pecado fue limitado a estar en su carne.
¿Me está viendo acá? Y mientras usted habita en este cuerpo de humillación, en este tabernáculo terrenal, ¿me está siguiendo? Mientras usted habita en este tabernáculo terrenal, bueno, ahí hay residuos de pecado. Y usted tiene que lidiar con eso mientras esté aquí en la tierra, hasta la resurrección, cuando este cuerpo va a ser transformado. Escuche bien lo que estoy diciendo. Pero lo que tiene que ver con el daño que el pecado hacía legalmente, en otras palabras, el pecado que te condenaba a muerte, ese fue quitado. Dice aquí, apareció para quitar nuestros pecados. Y ahora lo dice en plural. En otras palabras, esa es una redención total, que es suficiente para quitar todo. No unos y que luego tienes que ir a arrepentirte por otros o tienes que hacer memoria y recordarte de otros que se te olvidaron. Nada de eso, amados. El sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente. Diga conmigo, es suficiente. O sea, aquí Juan nos dice que ese pecado ha sido quitado. Dice para quitar nuestros pecados y vimos aquí en 1 Timoteo, dice el apóstol Pablo que Cristo Jesús, dice, vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores, vino a quitar el pecado. ¿Cuántos están conmigo acá? ¿Cuántos me están siguiendo acá? En otras palabras, la ley no podía quitar el pecado. Por la gracia de Dios, el pecado es quitado. Tú estás limpio completamente. Dios no ve tu pecado, amados. Ha sido limpiado, ha sido quitado de una vez y por todas y para siempre. No, escuche bien, vamos a entrar en Hebreos y vamos a ver algunos detalles de esto para que usted entienda lo que la Biblia verdaderamente está diciendo y cómo este propósito es tan rico, tan tremendo, tan poderoso, por el cual tú puedes caminar con una conciencia limpia, sin culpabilidad. ¿Me está viendo acá? Porque su pecado fue quitado. No, dice aquí el verso, voy a leer del versículo 1 al 4 y luego me voy a ir al 11. Y voy a leer otros 3 versículos más. Venga conmigo acá, sí, en Hebreos capítulo 10. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960, dicho sea de paso. Dice, porque la ley teniendo la sombra, esto es lo que le acabo de decir, pero se lo estoy probando por el texto. La sombra, diga conmigo, la ley era sombra. Por eso es que los que hoy en día le están diciendo a usted que usted tiene que justificarse por medio de guardar preceptos de la ley, lo están regresando a usted a un pacto que ya caducó y que ya no tiene ningún poder sobre usted. Lo están quitando de una cosa superior, que significa, esto quiere decir que su pecado fue quitado y lo están regresando a un lugar donde usted tiene que seguir arrepintiéndose continuamente de cada falta que hace porque no está creyendo en el sacrificio de Cristo que es perfecto y para siempre. Vamos al texto. Porque la ley dice la ley, diga conmigo la ley, claramente, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, era una sombra de lo que iba a venir en el futuro. No la imagen misma de las cosas, era solamente una sombra. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, como se lo estaba explicando, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no podía perfeccionar nada. Perfecto en este lenguaje quiere decir completar el trabajo. Perfeccionar tu espíritu quiere decir que el trabajo ha sido completamente realizado. Hacer perfecto, se lo voy a explicar un poquito más. A los que se acercan, la ley no podía perfeccionar nada. Es más, la ley dice el texto que era un pacto que tenía defecto, jamás pudo perfeccionar nada. Ahora dice aquí, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Está hablando de la ceremonia, el sacrificio antiguo. Limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiere decir que si aquel sacrificio hubiera sido completo, una vez que la persona recibía el perdón de pecado, ya tenía una conciencia limpia. Pero la ley no pudo hacer eso, por lo cual los que estaban bajo la ley continuamente tenían conciencia de pecado. Diga conmigo, conciencia de pecado. Hoy en día, la persona que no cree que sus pecados han sido perdonados, tiene conciencia de pecado.
El ministro, el pastor que se sube en el púlpito y todo domingo, cada domingo te está diciendo que eres pecador y pecador y pecador y que el pecado y que el pecado y que el pecado, lo que está alimentando en ti es la conciencia de pecado. Por eso es que la gente se siente tan condenada, la gente se siente con tanta culpabilidad. ¿Me está siguiendo acá? Jamás pueden caminar en libertad de conciencia. Nunca pueden disfrutar el gozo de estar completamente perdonados porque están caminando en desconocimiento. Sí, ya no había más conciencia de pecado. Sí, hubiera sido perfecto sacrificio, pero los sacrificios bajo la ley no eran perfectos. Dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Te están recordando el pecado. Cada vez que llegabas al templo a sacrificar, antes primero era el tabernáculo, después el templo. Cada vez que llegabas a sacrificar, estaba haciendo un recordatorio de los pecados. Eso es lo que sucede cada vez que tú vienes a arrepentirte por lo mismo, por aquello que ya Dios te perdonó. Tú estás tratando de recordarle a Dios algo que ya Él borró. Y tú vienes a arrepentirte otra vez. Está haciendo memoria de los mismos pecados. El ministro que desde el púlpito está acusándote todo el tiempo de pecado y pecado y pecado, eso es lo que está haciendo, amado. Nunca te habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Nunca te hablan de la limpieza que hizo el trabajo, la sangre que derramó Cristo, cómo te limpió de todo pecado. Ellos solamente están regresándote a la ley, 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 que no pudo perfeccionar nada. Sí, haciendo memoria de los pecados. Venga conmigo, versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vea la palabra aquí, quitar. El sacrificio antiguo, ahí en el tabernáculo, no puede quitar los pecados. Diga conmigo, no los puede quitar. Puede taparlos, cubrirlos temporalmente por un año, pero no podía quitarlos. Acuérdense que le dije que Jesús vino a quitar el pecado. Esto es muy importante, amados. Esto solamente lo podemos entender por medio de la gracia de Dios. Vamos al versículo, aquí mismo en este capítulo, al versículo 11. Estoy en Hebreos capítulo 10. Venga conmigo al versículo 11. Y dice aquí. Bueno, vamos a leer el 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, no cada año, no continuamente, una sola vez y para siempre. Dice el verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Diga conmigo, los mismos sacrificios. Y cuando dice día tras día se está ofreciendo a las fiestas, que a veces duraban más de un día, ¿no? No voy a entrar ahí ahora. Los mismos sacrificios, dice el texto. Mira lo que dice el texto. Dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La palabra clave es quitar. La palabra, como decimos en la Plaza Sésamo, la palabra del día, como decía ahí, ¿cómo le llamaban al pájaro amarillo aquel grande? Big Bird. Big Bird. Decía, la palabra del día es, y te daba una palabra, ¿no? Para que los niños aprendan y enriquezcan su vocabulario. Hoy en día, la palabra de hoy, de este estudio, es quitar. Quitar. Dígalo conmigo, quitar. Sí, para esto apareció el Hijo del Hombre, para quitar. ¿Para qué vino Jesucristo? A quitar el pecado. A quitar el pecado. Ya la semana pasada le hablé de lo que es estar libre de condenación. Como Jesús vino, no vino a condenar, sino para que seamos salvos. Sí, eso aquí está. Ahora dice el versículo que sigue, pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, un solo sacrificio. ¿Cuántos sacrificios? Uno solo. Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Que sí que el trabajo está completado. Cuando el Señor se sentó a la diestra del Padre, sentarse quiere decir gané. ¿Me está viendo acá? Los reyes antiguos, cuando iban a la guerra, terminaban la guerra y iban y se sentaban en un trono. Al sentarse estaban diciendo, hasta aquí llegó la guerra, ya no hay guerra, conquistamos todo. Aquí está el trono, está todavía en pie. Sí, esto es lo que significa
sentarse. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuáles enemigos? Bueno, la muerte específicamente, que no va a ser totalmente quitada hasta el día de la resurrección, en la segunda venida de Cristo. La muerte está operando porque todavía hay gente que se está muriendo. ¿Sí? ¿Cómo usted sabe que la muerte no ha sido totalmente quitada? Porque hay gente que se está muriendo. ¿Sí? La muerte espiritual, esa se resolvió. Sí, nosotros pasamos de muerte a vida, estamos vivos por ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Dice verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, y es a donde quería llegar. Dice, porque con una sola ofrenda, ¿cuántas ofrendas? Una sola, la ofrenda del cuerpo de Cristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir que el trabajo está completado. Dice Colosenses que estamos completos en Él. Venga un poquito más a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez. ¿Cuántas veces se presentó Cristo? Una vez. Para siempre. Ahí está, hermanos, es permanente. Para siempre. Por medio, dice, por el sacrificio de sí mismo, dice, para quitar, esta es la palabra que quería llegar, para quitar de en medio el pecado. Diga conmigo, quitar. ¿Para qué se presentó Cristo en ese sacrificio? Hecho una vez y para siempre. Para quitar. O sea, ya no va a haber más sacrificios. Ese es el problema que yo tengo. Voy a hacer un paréntesis cortito aquí, escatológico. Con los que dicen que se va a levantar un tercer templo donde judíos y gentiles van a ir a sacrificar al Señor, a hacer sacrificio en Jerusalén, en la Jerusalén actual, que dice Gálatas que está en esclavitud, dicho sea de paso. Pero ellos dicen que vamos a regresar judíos y gentiles a ofrecer sacrificio. Eso no es posible, porque el sacrificio perfecto ya fue ofrecido. Ya no hay más sacrificios. Lo que ellos están diciendo es que te van a regresar a la ley, otra vez a las ceremonias y a los sacrificios, que vamos a regresar al judaísmo, que vamos a regresar a ofrecer sacrificios en el templo. No, amados, esas cosas eran temporales y ya caducaron. El sacrificio de Cristo es perpetuo, es para siempre. No es por un periodo de tiempo, no para el reloj y luego viene otro reloj nuevo profético. No es así. Eso es mala enseñanza. Eso es lo que predica el premilenialismo, dispensacionalista, dicho sea de paso. Con amor lo estoy diciendo, amados. Yo sé que yo he trabajado en Latinoamérica en festivales, en eventos, en cruzadas, con muchos amados pastores que son premilenialistas. Eso es un debate interno que tenemos. Yo les amo en Cristo Jesús. Usted está salvo. No hay problema con eso, yo lo creo. ¿Me está siguiendo acá? Pero podemos reinar en vida cuando entendemos lo que sucedió en la cruz. Podemos reinar en vida, como dice Pablo, cuando sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Y podemos disfrutar esa libertad de conciencia cuando entendemos que el pecado ha sido quitado. Dice el texto ahí. Ya le hablé del residuo, lo que queda en su carne, en este cuerpo de humillación. Eso va a estar ahí hasta el día de la redención del cuerpo, usando las palabras de Pablo. Pero eso es en su carne. Pero usted, no, amado, el pecado que te llevaba a muerte, que te condenaba, que viene desde Adán, eso ya se resolvió. El segundo Adán lo ha resuelto. Sí, venga conmigo a Pedro para que usted vea que esto es universal. Esto no es solamente Pablo predicándoselo a los gentiles. También Pedro se lo dice a la circuncisión. Verso 18, primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está. También nos lo está diciendo Pedro. ¿A qué más vino Jesús? ¿A qué más vino Jesús?
Bueno, Jesús vino también a traer justicia. Le voy a decir algo. Vino a traer justicia, vino a traer gozo. Todo esto está unido con la salvación. Cuando tú recibes salvación por gracia, tú estás ahora bien delante de Dios. Tu pecado ha sido quitado. Por eso es que tú recibiste la justicia de Dios. Fue un intercambio. Jesucristo quitó el pecado y se lo llevó, y a cambio te dio su justicia. Vamos a ir a la profecía que está ahí en Isaías capítulo 61 para entender esto, y vamos a ver el contraste de lo que sucede entre esta profecía en el Antiguo Pacto, voy a decir, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, y bueno, también estaban bajo el Antiguo Pacto, pero específicamente quiero decir el Antiguo Testamento, y luego vamos a ver lo que Jesús dice de esta profecía exactamente, y qué es lo que se cumplió y qué es lo que no se necesita, por decirlo así. Dice Isaías acá, el Espíritu profetizando del Mesías. Lo dice Isaías, pero es como si estuviera el Mesías ya hablando. Así es como viene la profecía. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto es Isaías 61, comenzando en el versículo 1. Del Señor está sobre mí, porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué fue enviado Jesús? A predicar una buena noticia a los que estaban abatidos, a vendar a los quebrantados. Si tú eres abatido o quebrantado, Él vino por ti, vino a morir por ti. Quebrantado de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Aquí hay mucha profecía y no quiero demorarme mucho en detalles en esto, ¿no? Porque Él vino y llevó cautiva la cautividad. Pero bueno, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué cosa es el año de la buena voluntad de Jehová? El día, dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vamos un poquito atrás, vamos al año agradable del Señor, el año de la buena voluntad del Señor. Y ahí estamos encontrando algo. Sí, ¿y qué es? Bueno, el año de la buena voluntad del Señor, o proclamar el año de la buena, como está en el Nuevo Testamento, y lo vamos a tocar ahora en un par de minutos, se está refiriendo al jubileo. Le voy a explicar lo que es. Jesús vino a proclamar el año de la buena voluntad, que se traduce también en otros lugares, el año agradable del Señor. Y también se puede traducir el año de la gracia del Señor. ¿Cuál es este año? Este año de que habla el Señor acá. Se lo voy a explicar, y entonces vamos a ir al Nuevo Testamento y ver exactamente cómo aparece esta profecía cumplida en el Nuevo Testamento y qué es lo que no aparece. Venga conmigo aquí. Présteme atención por unos minutos, porque esto es súper importante. Yo oro que los ojos de su entendimiento sean abiertos en esto específicamente, porque esto va a traer gran libertad a su vida. ¿Qué quiere decir proclamar el año agradable del Señor, o el año de la buena voluntad del Señor, o el año de la gracia de Dios? ¿Qué significa eso? En Israel, en la ley, había una provisión que se llamaba el jubileo. Mire, esto sucede, le voy a dar un poquito de historia, si tiene paciencia conmigo, tiene unos minutos que me regala. Cuando el pueblo fue a la tierra prometida, Dios les dio una cantidad de tierra a cada familia. Eso fue así. Josué fue y tomó la tierra prometida y repartieron la tierra. Y cada familia tenía una posesión. Eso le fue entregado por el Señor. En otras palabras, le fue dado por gracia. Bueno, ellos entraron y pelearon en batalla, ya lo sabemos, ¿no? Pero la repartición de la tierra fue como una herencia que recibieron.
¿Qué sucede? Que cuando el pueblo está ahí, el pueblo entra en un problema. Y es que los que eran trabajadores, los luchadores, los que se levantaban de mañana temprano a laborar y se esforzaban, ellos cultivaban la tierra y florecía el fruto de su trabajo y ellos prosperaban. En otras palabras, los pensamientos del diligente, dice Proverbio, siempre van a la abundancia, ¿sí? La mano del diligente, dice, enriquecerá. Y el que es diligente sí prospera, hermanos. Mire, esa es la verdadera prosperidad. Hoy en día nosotros escuchamos una prosperidad falsa. El mensaje falso del evangelio de la prosperidad, como se conoce. Y son gente que le dicen a usted que Dios le va a dar a usted si usted le da a ellos. Se para el ministro, el predicador en la televisión y dice, si usted me manda tanta cantidad, Dios te va a dar esto. O pacté con Dios y dele tanto para que entonces usted reciba tanto. Pero la cosa es que siempre lo están recibiendo ellos. Quienes únicos se enriquecen en esa pirámide son los que están arriba. Esos son los pastores que tienen jets y aviones propios y viven en mansiones. Pero el pueblo es engañado. Esta gente, en lugar de darle a los pobres, como nos enseña Pablo en el Nuevo Testamento, lo que hacen es quitarle a los pobres, los engañan, le dicen a los pobres, deme lo que usted tiene y Dios le va a multiplicar a usted. Lo que sucede es que Dios no le dio nada a ellos porque era falsa esa manipulación, era todo manipulación. ¿Qué sucede? Que en esa prosperidad hay engaño, pero la verdadera prosperidad de Dios, bueno, el Señor enseña principios de prosperidad. Yo tengo un curso acá en el cual hablo de empresa para los empresarios cristianos, porque la Biblia nos enseña a cómo multiplicar nuestras finanzas. La Biblia nos enseña a nosotros a cómo ser diligentes, nos enseña a nosotros a cómo ser buenos mayordomos, buenos administradores de los bienes que el Señor pone en nuestras manos. Hay principios económicos en la Biblia, está llena de principios económicos. Y la persona que se levanta temprano y trabaja y es diligente y honora a Dios con su vida y con esos principios, le digo una cosa, que claro que el Señor lo prospera, no hay ningún problema con ese tipo de prosperidad, es bíblica. Pero, ¿qué sucede? Que hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que quieren que todo se lo den por medio de milagros o que se lo den rápido. Y el proverbio nos enseña a nosotros, habla del perezoso, el que se acuesta y pone mano sobre mano y su pobreza viene como caminante. Dice un texto. ¿Qué sucedió en Israel? Cuando ellos entraron a la tierra prometida, les repartieron a todos, pero algunos no trabajaban la tierra, no la laboraban. No araban la tierra, no sembraban nada, porque eran vagos, eran flojos. ¿Cómo le dicen allá en su país a eso? Vago, flojo, alguien que no le gusta trabajar, perezoso. ¿Sí? Y no es un oso que tiene apellido Pérez, es alguien a quien no le gusta verdaderamente trabajar. Aquí a mi gente no le gusta que yo diga esos chistecitos, pero bueno, cuando uno ya tiene ciertos años uno puede decirlo. Pero hay gente que no le gusta trabajar. ¿Y qué sucedía con el pueblo de Israel cuando estaba en esa tierra que Dios le había dado? Que no la podían trabajar o no la trabajaban y se acostaban a dormir y eran vagos, flojos. ¿Y qué sucedía? Que se metían en problemas económicos. Y entonces vendían la tierra. La tenían que usar para pedir dinero prestado. Iban a pedir dinero prestado a prestamistas y hipotecaban esa tierra. Finalmente no la podían pagar y la perdían y se quedaban sin tierra. ¿Qué sucedió? Que la ley tenía provisión para esto. Y si alguien tenía que vender su tierra porque no le quedaba otro remedio, porque se estaba muriendo de hambre, por lo que sea, entonces en el año 50, es decir, tenían que pasar 7 ciclos de 7, que es 49 años, ¿no? 7 por 7, 49. Después de pasar 7 ciclos de 7, en el año número 50 había lo que se llama el año del jubileo. ¿Y qué sucede? Que en ese año de jubileo, los que habían comprado las tierras tenían que devolvérselas a sus anteriores dueños. Entonces aquel que perdió todo tenía una oportunidad para recuperar todo. Y eso era una gracia que Dios les daba. Esa es la misericordia de Dios, ¿no? Y entonces los que perdían tierras la recuperaban
porque era un año de jubileo. Es un año en que eres liberado. Es un año de gozo. Es un año de libertad. Es un año de liberación. ¿Me está siguiendo acá? Jesús dijo que Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, o el año de la gracia, o el año de agradable. ¿Qué quiere decir? Si usted se va al original, usted se da cuenta que el texto está hablando del año de jubileo. Jesús habla de esta profecía en Lucas. Venga conmigo a Lucas. Y algo muy interesante, esta profecía en Isaías, la manera en que Jesús la menciona acá, se ve que está leyendo de una Biblia que había ya, de un texto que había ya sido traducido del hebreo al griego. De hecho, hay una pronunciación arámica, de arameo en esto. Y era el idioma era el idioma que ellos tenían en los días de Jesús. Acuérdese usted que esta era una cultura helénica. Ellos tenían la influencia de los griegos. Aunque Roma estaba en el poder, había Roma heredado, o había Roma tomado control de todo lo que había dejado el imperio greco-romano. Y se leía una traducción del hebreo al griego ya dentro de las sinagogas. Ese es un detallito nada más, quizás no es tan importante para usted ahora, pero para dejárselo saber ahí. Entonces, vino a Nazaret, Lucas capítulo 4, lo voy a abrir acá. Gloria a Jesús. Lucas capítulo 4, dice el verso 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Recuerde que Jesús ministró bajo la ley. Dice la Biblia que nació de mujer bajo la ley y estaba sujeto y guardaba las cosas que eran conforme a la ley, aunque él vino y retó a la ley y trajo el verdadero sentido de la ley, pero no vamos a entrar en eso ahora. Dice, en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, exactamente el texto que hemos acabado de leer. Y también dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice el texto halló. Algunos han discutido si quiere decir que abrió el libro y fue ahí donde cayó en el momento que lo abrió, o si lo buscó específicamente para leerlo. Ha habido cierto debate en eso. Sea por la soberanía del Padre que le puso el texto para que cuando lo abriera saliera eso, o verdaderamente que lo buscó. De todas formas es lo mismo. Llegó al escrito de Isaías. Y luego dice aquí, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí viene lo que nosotros leímos en Isaías, pero note algo aquí que es diferente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hay versiones que dicen el año de la gracia del Señor, ¿sí? Algo muy interesante aquí. Venga conmigo Isaías un momentito. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Dice, en cuanto dijo esto, a predicar el año de jubileo, dice, verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Que sí que el Señor lo leyó hasta la parte donde dice a predicar el año agradable del Señor. Pero el Señor excluyó algo aquí. Si usted viene conmigo a Isaías de nuevo, venga a Isaías un momento. Isaías dice aquí, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Esto no lo leyó Jesús. Jesús leyó hasta donde dice el texto, proclamar el año de la buena voluntad de Dios, o el año de la gracia de Dios, dice algunas traducciones. Y en lugar de eso, el Señor para ahí.
Acá dice en el Antiguo Testamento, en Isaías dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza. Jesús no menciona esta parte del día de la venganza. No la menciona. Ahí termina, en Lucas. Ahí termina, en el año agradable del Señor no hay venganza. ¿Sabe por qué, amado? Porque la ira de Dios fue vertida sobre Jesucristo. La ira del Padre fue vertida sobre Él. La venganza de Dios fue vertida sobre Él. Él la llevó sobre Él en su sacrificio perfecto en la cruz, para que nosotros no tuviéramos que sufrirla. ¿Se está dando cuenta de lo que estoy diciendo acá? Esto está bien claro, amado. Quiere decir que el Señor excluye la parte del texto que habla de venganza, porque en la gracia de Dios no hay venganza. ¿Me está viendo acá? Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. La ira es sobre los que manipulan la verdad. La ira es sobre los perversos que tratan de contrarrestar o son enemigos de la verdad. Eso es lo que nos dice Romanos. Pero no sobre los hijos de Dios. No hay ira sobre los hijos de Dios. Dios no está enojado contigo. Y no hay un juicio pendiente para ti donde Dios va a venir con su ira y te va a destruir. Tú no vas a estar ahí. Usted va a estar en el tribunal de Cristo, que es un tribunal de recompensas. ¿Me está siguiendo acá? Pero no, galardones, recompensas. Pero no juicio de destrucción. Eso fue quitado. Entonces, tú terminas en el año agradable. Diga conmigo, termino en el año agradable. Termino en el jubileo, donde recibo libertad. ¿Me está oyendo acá? Porque la deuda es pagada por Cristo Jesús. Eso es algo muy tremendo, sí. Ya no hay venganza, la ira del Padre fue vertida sobre Jesucristo y Él la sufrió en lugar nuestro. A cambio, nosotros recibimos su gracia. A esto vino Jesús. ¿A qué más vino Jesús? Vamos a decir algo más. Vino a traer salvación, vino a toda esta lista de cosas que nosotros dijimos acá. Vino a traer su gracia, el año agradable del Señor, ¿verdad? También vino Jesús a deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al texto. A esto vino Jesús también. No vino a condenar, sí vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Está hablando, note la palabra practica. Practica. Los hijos de las tinieblas continuamente están practicando pecado. Están en tinieblas. Están viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como dice el capítulo 2 de Efesios, verso 2. Nosotros hemos sido traspasados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No estamos en tinieblas. No estamos en las obras de las tinieblas. ¿Me está siguiendo acá? No estamos en pecado. El pecado fue quitado. ¿Cuál pecado fue quitado? El que nos condenaba a eterna perdición fue quitado. No, el que practica el pecado, estos son hijos del diablo. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Hay hijos del diablo hoy en día? Sí, claro que los hay. El diablo peca desde el principio. Dice, para esto, diga conmigo, esto, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿A qué vino el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Hay gente que se enoja conmigo. Tienen problema con esto. Porque cuando yo le digo a ellos que el diablo fue vencido y destruido, como dice Hebreos capítulo 2, verso 14, se lo voy a leer en unos segundos, unos minutos. Se enojan conmigo y dicen, no, pero es que yo vi a una persona aquí y tenía demonios y el otro, y que el diablo está suelto y anda haciendo de la suya, anda haciendo esto y lo otro. Y no entendieron de qué se trataba el texto. Cuando yo hablo del milenio, por ejemplo, el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que fue atado para que no ejerza ya su influencia o poder sobre las naciones. No dice que está aniquilado. Eso no sucede. El diablo está vencido. ¿Me está siguiendo acá? No puede operar de la manera que operaba antes de la cruz. ¿Por qué? Jesús apareció a deshacer sus obras. ¿Cuáles son las obras del diablo? Venga conmigo al Génesis. Conmigo al Génesis.
Dice aquí, pondré enemistad, verso 15, capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está el Señor hablándole a la serpiente. Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que sucede cuando viene el Mesías y es herido porque muere crucificado, pero se levanta al tercer día y tiene victoria sobre la muerte. En ese momento se arreglan las cosas. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras del diablo? Esas obras comenzaron en el engaño, ahí en el Edén. Ahí comenzó todo. Adán y Eva entregaron su libertad y ahí la raza humana entró en pecado. Pero desde entonces estaba profetizado de que la simiente de la mujer, sí, entre la simiente de la mujer, alguien que iba a nacer de mujer, Jesús que nació de María, entonces iba a destruir las obras del diablo. Eso estaba, diga conmigo, profetizado. ¿A qué vino el Señor? También vino, diga conmigo, a destruir. ¿Qué dice? A destruir las obras del diablo. Aquí está. Venga conmigo al texto. Aquí está. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer, diga conmigo, deshacer las obras del diablo. Usted dice, hermano, pero ahí no dice en ningún lugar destruir. No, mire aquí. Venga conmigo a Hebreos capítulo 2. Dice el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesucristo, Él, dice, también participó de lo mismo. Quiere decir que se hizo hombre, tomó cuerpo. Para destruir, dice para, diga conmigo para. Aquí le dice para qué. ¿Para qué Jesucristo participó de carne y sangre? ¿Para qué se hizo hombre? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y dice claramente quién es. Esto es al diablo. Quiere decir que Cristo en su muerte destruyó al diablo. ¿Para qué vino Cristo también? Vino a destruir el diablo. Vino a deshacer las obras del diablo. En otras palabras, estamos recibiendo nosotros enteramente. ¿De qué se trata? Ahora nos damos cuenta, amados, de qué se trata todo esto. ¿A qué vino el Hijo de Dios? A veces dice el Hijo del Hombre. Hay referencia antigua en eso. Eso lo he explicado por ahí en otros estudios. A destruir al diablo, a deshacer las obras del diablo. Vino a salvar a los pecadores. Vino a salvar a los pecadores. No vino a condenar. Vino a deshacer las obras del diablo. Y en su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. El diablo está destruido. Eso lo hizo Jesús en su primera venida. Entonces, cuando estamos celebrando el nacimiento de Cristo, de acuerdo a su tradición, nosotros sabemos que el Señor no nació en diciembre. Ya lo sabemos, pero la cristianidad celebra el nacimiento de Jesús. Haya sido en diciembre, haya sido cuando haya sido, celebra la cristianidad de que Jesús nació. Entonces, usted ve los regalos y la fiesta y la comida y la celebración y a veces se nos olvida exactamente qué es lo que está sucediendo o qué es lo que estamos celebrando, ¿verdad? Y si usted se va a sentar con sus seres queridos en esta Navidad, se va a sentar a la mesa con ellos, va a disfrutar de esa cena, de ese compañerismo, de ese amor de familia. No se le olvide usted que lo que se está celebrando exactamente es el nacimiento de quién vino al mundo y qué es lo que vino a hacer. Y se trata de Jesucristo. Yo veía antes acá en San Diego, ponían al lado del freeway, al lado de la autopista, una ¿cómo se dice? Una valla. Se dice en español una valla grande así, que decía, Él es la razón
de la estación, decía. En inglés decía, Jesus is the reason for the season. Es la razón de la estación. Que no se te olvide que todo se trata de Jesús, ¿sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amados, le voy a dejar algo más aquí, y si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Bendigo su vida. Seguimos adelante.